Vamos con nuestro colaborador Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Hoy nos va a hablar de la importancia de eliminar los mitos sobre las causas de escasez de vivienda en ciudades del país. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Querido Darío, qué gusto saludarte. Pues buenas noticias las que acabas de dar. Banco de México reduciendo 25 puntos base su tasa de referencia, es algo que esperábamos. Me hubiera gustado ver una reducción de 50 puntos base porque al final del día el spread entre la tasa de la Fed y la tasa de México sigue siendo muy importante. Y bueno, pero no se dieron 25 puntos base y es una buena noticia. Segundo, lo que estabas dando la nota sobre los empresarios y Clara Brugada en la Ciudad de México, el énfasis que hicieron en el tema de desarrollo inmobiliario, el hecho que Alejandro Encinas sea secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial es una buena noticia porque al final del día Alejandro Encinas es un cuate que conoce muy bien, muy bien la ciudad. Ahora vamos a ver si podemos acabar con las extorsiones y sobre todo acabar con estos mitos de que el problema, la escasez de vivienda en la Ciudad de México y en general en todas las ciudades tiene que ver con estos nuevos conceptos de Airbnb y la gentrificación. Digo, no hay nada más lejano a la realidad. Lo que estamos viendo hoy en el país, y la Ciudad de México no es la excepción, es una escasez de vivienda derivada de las pésimas políticas públicas que se han implementado en los últimos, yo te diría 10 años, incluyendo el sexenio pasado. Tenemos ahí algunas herencias del sexenio antepasado ya, de Peña Nieto. Pero la realidad es que las políticas públicas del suelo interurbano, el uso del suelo interurbano, se han olvidado por completo. Y eso ha afectado brutalmente el desarrollo de vivienda. Está un dato que es muy importante. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 2.710.000 viviendas. De esas 2.710.000 viviendas, solamente 662.000 están rentadas. Y si tú sumas la totalidad de las viviendas que están rentadas en la Ciudad de México, que se utilizan para Airbnb, estás hablando que son apenas 20.000 viviendas. Es decir, el número de viviendas para estos fines de Airbnb son pequeños, entonces no impactan por ningún motivo la vivienda. ¿Por qué tenemos un problema de escasez de vivienda y precios excesivos de vivienda en la Ciudad de México y en general en el país? Porque las políticas públicas no han sido las adecuadas para detonar el desarrollo urbano, donde se vuelva a la verticalidad. Si tú, por ejemplo, viajas por América Latina y empiezas a ver ciudades pequeñas como Fortaleza y ciudades de menor envergadura, de menor tamaño en Colombia y en otros países, te das cuenta que tiene una gran verticalidad, pero las ciudades en México han hecho todo lo contrario, se han hecho totalmente horizontales y eso es un terrible error porque detona que la vivienda se lance lejos de los centros de ciudad, que va en contra de lo que ONU Hábitat ha propuesto, el favor proponido. Dios mío, a todos se nos van de repente, pero bueno. Al final del día lo que te quiero decir es que el tema del Airbnb, por ejemplo, en las tres principales alcaldías de la Ciudad de México, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, hay 522.000 viviendas, pero de esas solamente 10.146 son viviendas que se utilizan para efectos de Airbnb. Entonces, tú no me puedes decir que el 2% de la vivienda que existe en una zona específica es la que es responsable de que los precios de la vivienda se hayan incrementado de la manera que se han incrementado y que, por supuesto, hay escasez. Es un tema de oferta y demanda. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer Alejandro Encinas junto con los empresarios? Primero que nada, darle certidumbre de que no va a pasar lo que pasó en el sexenio de Claudia Sheinbaum, donde se hacían las cosas al ahí se va y se frenó por completo el tema de desarrollo de vivienda. ¿Por qué? Porque no hubo certidumbre, no va a haber inversión, por más de que Clara Burgada, que Claudia Sheinbaum se reúnan con los empresarios y que Francisco Cervantes vaya y hable en nombre del Consejo Coordinador Empresarial y demás, hablen de que va a haber inversión. No es cierto, no va a haber inversión que se necesita en la medida que no haya certeza jurídica sobre la inversión, de que si no se terminen las extorsiones que surgen para los desarrolladores inmobiliarios, en que no se haya desarrollado un plan integral de desarrollo urbano en donde el suelo interurbano tenga esta vocación natural de crecimiento vertical de vivienda. Ojo, para todos los niveles socioeconómicos que atienden o que necesita la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara y todas y cada una de las pequeñas o medianas ciudades del país. Entonces, aquí mi
Darío, hay este mito de que la gentrificación, es decir, que llega gente de fuera de ciertas colonias a vivir a las colonias, hace que se desplace a gentes. No, el problema que se desplaza a la gente es porque no hay vivienda suficiente y la gente va a seguir buscando dónde vivir y las personas quienes tengan mayores ingresos, pues van a estar buscando vivir lo más cercano posible a los centros de trabajo y a los centros que son atractivas para ellas y para ellos en términos de su desarrollo personal. Entonces, si no hay un programa de reordenación urbano importante en donde se priorice la verticalidad de la vivienda con la alta concentración, con una mezcla de usos de suelo y demás, no vamos a tener vivienda. Y es yo te diría, muy cobarde y muy inepto el echar la culpa al modelos de arrendamiento de tiempo limitado o al movimiento natural de las personas que buscan asentarse en ciertas colonias por las conveniencias que tiene esta. Entonces, lo que realmente debemos estar sentados es la iniciativa privada, el gobierno local, porque es un tema del gobierno local, con apoyos de gobierno federal para dar la certidumbre, para tener este desarrollo urbano que hace sentido vertical de alta densidad, con servicios adecuados, con vivienda adecuada, con el programa de Tu Primera Vivienda, que de hecho yo desarrollé en su momento para otras cosas que no se materializaron, pero bueno, se tiene que hacer este mecanismo de políticas públicas que sea un incentivo a la inversión, pero para darle certidumbre a las personas, los inversionistas, y no solamente por tener un lucro, sino porque es una necesidad. En el tema de vivienda es perfectamente viable. Que existen para efecto de que no tengamos esta escasez de vivienda tan sobresaliente que estamos viviendo en el país en general y en particular en la Ciudad de México. Bien, pues ahí está el gran reto, el gran desafío para la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Muchísimas gracias por el comentario siempre puntual, Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Gracias, querido Mario. Hasta pronto.